Bien, jóvenes, hoy veremos variación de parámetros. Recuerden, bueno, para hacer un resumen, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora de ecuaciones de orden superior, vimos primero las ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Ecuaciones homogéneas, ecuaciones lineales homogéneas, con coeficientes constantes. Lo que hacíamos era resolver la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y era bastante sencillo. Dependiendo de los resultados de mi ecuación auxiliar, así eran el resultado de la ecuación diferencial, ¿verdad? Teníamos dos raíces reales, teníamos raíces iguales y repetidas, y si teníamos raíces complejas, ¿verdad? Pero tenía que ser una ecuación homogénea, lineal y con coeficientes constantes, ¿verdad? Luego ya vimos ecuaciones no homogéneas, pero siempre con coeficientes constantes. Y en ese caso, pues usamos el método de coeficientes indeterminados, ¿verdad? Para poder encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bien, y además recuerden que los tipos de función eran bien específicos, ¿verdad? Para poder usar el método de coeficientes indeterminados, recuerdan que tenía que ser o una polinómica o una exponencial o seno o coseno o una suma de seno y coseno o cualquier combinación, ¿verdad? O multiplicación de ellas. Seno por una exponencial, seno por una polinómica, etcétera, ¿verdad? Si teníamos, por ejemplo, un logaritmo natural, ya no funcionaba el método de coeficientes indeterminados. Bien. Ahora vamos con el método de variación de parámetros. Ahora ya la ecuación, si se fijan, la ecuación que vamos a resolver, bueno, de segundo orden, y la ecuación no es homogénea. Los coeficientes no son constantes. ¿Sí? Y bueno, esta función puede ser ya de cualquier tipo, ¿verdad? Bien, y en realidad las que vamos a resolver hoy, vamos a resolver varias, y en el libro las que van a encontrar son ecuaciones con coeficientes constantes, pero en teoría ustedes pueden resolver ecuaciones con coeficientes variables también, por el método de variación de parámetros. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación. Y esta ecuación, bueno, la puedo escribir de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Si divido por a sub 2, o sea, el coeficiente principal, a ambos lados, aquí a sub 1 sobre a sub 2 sería p sub x, o p de x, perdón. A sub 0 sobre a sub 2 sería q de x, y g de x sobre a sub 2 sería f de x, ¿verdad? Bien, y lo que vamos a hacer para resolver es que vamos a suponer que la solución particular tiene esta forma, ¿sí? Que y sub p es igual a u sub 1 multiplicado por... Ah, bueno, aquí pues vamos a suponer que ya pudimos resolver la ecuación homogénea asociada, ¿verdad? O la ecuación complementaria, ¿sí? Vamos a suponer que las soluciones de la ecuación homogénea o la ecuación complementaria son y sub 1 y y sub 2. Vamos a suponer que ya tenemos esas soluciones. Entonces, la solución particular vamos a suponer que tiene esta forma.
va a ser u sub 1 por la solución complementaria 1 más u sub 2 por la solución complementaria 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, y sub 1 y y sub 2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la forma homogénea de esta ecuación. ¿Sí? O sea, son linealmente independientes, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer entonces es encontrar la primera y segunda derivada. Y bueno, usamos aquí eh, la regla del producto, ¿verdad? ¿Sí? U sub 1 por y sub prima, y sub 1 prima, más y sub 1 por u sub 1 prima, u sub 2 por y sub 2 prima, más y sub 2 por u sub 2 prima. Y luego encontramos la segunda derivada. Aquí, bueno, aquí no escribí que era la derivada. Permítanme que soluciono eso. Acá. Entonces esta es la primera derivada. ¿Sí? Y esta es la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez usé la regla de producto, ¿verdad? U sub 1 por y sub 1 prima más, sería y sub 1 prima por u sub 1 prima, aquí y sub 1 por u sub 1 prima, más u sub 1 prima por y sub 1 prima, ¿verdad? Y así, lo mismo, ¿verdad? Uso la regla de producto aquí y acá también. Entonces la derivada me queda así, todo esto. Bien. Aquí lo que hice fue sustituir, ¿verdad? Lo voy a escribir acá, ¿verdad? Eh, ¿sí? Si sustituimos en la ecuación diferencial y simplificamos, nos queda así. Y sub p' más p de x por y sub p' más q de x por y sub p. Aquí ya lo tengo agrupado, ¿verdad? Sí, aquí ya sustituí y sub p' por todo esto, y sub p' por todo esto, y sub p por esto, pero aquí está simplificado, ¿verdad? Sí, ya está simplificado. Ya les tengo esto. U sub 1 por, bueno, ahí lo pueden verificar ustedes. Tengo U sub 1 por Y sub 1 prima más P por Y sub 1 prima más Q por Y sub 1, U sub 2 por Y sub 2 prima más P por Y sub 2 prima más Q por Y sub 2, ¿verdad? Ahora, bueno, más todo esto, ¿verdad? Sí, más todo esto. Ahora, lo que podemos observar aquí es que esto es igual a 0. Aquí es Y sub 1 y prima. ¿Sí? Aquí lo que podemos observar es que esto es igual a 0. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esto es igual a 0? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Bueno, yo les estoy diciendo que esto es 0. ¿Alguien me puede decir por qué esto es 0? Vamos a ver. Y yo que iba a dar 5 puntos extra, pero bueno, nadie quiso contestar. Bien, si ustedes se fijan, y sub 1 y y sub 2 son las soluciones de la ecuación complementaria, ¿verdad? O de la ecuación homogénea asociada. Entonces, la ecuación homogénea es cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces,
esas ecuaciones, y1 y y sub 2 cumplen que y sub 1 b' más p de x por y sub 1' más q de x por y sub 1 es igual a 0, y y sub 2 también. Entonces, y sub 1 b' más p por y sub 1' más q por y sub 1, eso es 0, ¿verdad? Igual acá, esta cumple la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, esto también es 0. ¿Sí? Como cumple la ecuación, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? No sé si vamos bien hasta aquí. Está claro hasta aquí. Lo que quiero es que veamos de dónde sale el método de variación de parámetros, porque ya lo vamos a usar, pero quiero que sepamos, ¿verdad? Más o menos cómo se deduce. Bien, excelente. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que, bueno, esto es 0, y esto, agrupado con esto, si ustedes se fijan, esto es tener y1 por la derivada de u sub 1', más u sub 1' por la derivada de y sub 1. Esto es como tener la derivada de y sub 1 por u sub 1', ¿sí? Si ustedes derivan esto, van a obtener esto, ¿verdad? ¿Sí? Igual acá, esto es tener la derivada de y sub 2 por u sub 2', ¿sí? Si ustedes derivan esto, van a ver que obtienen esto. Y bueno, esto lo puedo escribir como la derivada de y sub 1 por u sub 1' más y sub 2 por u sub 2', porque la derivada es un operador lineal, ¿verdad? Entonces, lo que estoy usando aquí es que la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pero a la inversa, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, esto es igual a esto. Y por último, lo que vamos a hacer es suponer que y sub 1 por u sub 1 prima más y sub 2 por u sub 2' es igual a 0. ¿Sí? En ese caso nos quedaría que esto es igual a f de x, ¿verdad? Entonces lo que andamos buscando es obtener este sistema, el siguiente sistema. Esto es igual a 0, ¿sí? Y si esto es igual a 0, entonces esta derivada, si esto es 0, entonces la derivada es 0 y p multiplicado por esto es 0. Y nos queda que esto de y sub 1' por u sub 1' más y sub 2' por u sub 2' es igual a f, a la función, ¿verdad? Bien, y este sistema de ecuaciones, ¿sí? En las cuales las variables son u sub 1' y u sub 2', ¿sí? Observan acá, u sub 1', u sub 2', u sub 1', u sub 2'. Y se puede encontrar mediante la regla de Kramer, ¿verdad? Los coeficientes aquí son y sub 1, y sub 2, y sub 1', y sub 2', ¿verdad? Aquí, solo que esos coeficientes no son números, ¿verdad? Son funciones, ¿verdad? Entonces, aquí estamos resolviendo vamos a resolver mediante la regla de Kramer. Y bueno, u sub 1' sería w sub 1 sobre w, y u sub 2' sería w sub 2 sobre w. ¿Y w quién es? W es el Wronskiano de de esta función, y sub 1 y sub 2. Aquí tengo otro Wronskiano. Bueno, ese no es un Wronskiano, ¿verdad? Porque esta sí es la definición de Wronskiano. Pero es un determinante, ¿verdad? Es un determinante de funciones. Igual aquí tengo otro determinante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la solución particular estaría dada después de encontrar, bueno, aquí lo que obtendríamos es u sub 1' y u sub 2', ¿verdad? Después de hacer estos determinantes y dividir acá, ¿verdad? Obtendríamos u sub 1' y u sub 2'. Bien. Hay que integrar esto integrar esto para obtener u sub 1 y u sub 2, que es lo que andábamos buscando. Entonces,
¿Cómo era la forma de la solución particular? Era U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Entonces, simplemente ya teniendo U sub 1 y U sub 2, ya tengo la solución particular, que sería multiplicar aquí U sub 1 por Y sub 1 y U sub 2 por Y sub 2. Entonces, como ven, lo que vamos a tratar de encontrar aquí es quién es U sub 1 y quién es U sub 2. No sé si está claro esto o tienen alguna duda. ¿Está claro? Bien, solo 3 personas votaron. Los demás, no sé, 4 ahora. Bien, vamos a aplicar el método y como ven lo que hay que hacer eh, es bien sencillo, ¿verdad? Generalmente pues se les diría que aprendan todo el procedimiento, pero no, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la fórmula de una vez. Este método es demasiado largo, ¿sí? Es demasiado largo, no vamos a estar suponiendo Y sub P cada vez, ¿verdad? Haciendo todo este procedimiento y llegando a este sistema de ecuaciones. No, vamos a aprendernos directamente la fórmula que es U sub 1' de W sub 1 sobre W y U sub 2' que es W sub 2 sobre W. Y donde W sub 1 y W sub 2 son estos determinantes de acá. Nos vamos a aprender eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial sencilla. Como ven, los coeficientes no son variables, pero el detalle es que yo necesito, este es el detalle, ¿verdad? Yo necesito saber las soluciones de la ecuación homogénea. Y si los coeficientes no son constantes, no puedo resolver la ecuación homogénea asociada, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el pequeño detalle con este método, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a ver ecuaciones con coeficientes constantes todavía. Solamente que esta función ya no necesariamente tiene que ser seno o coseno o una exponencial o una polinómica o sumas y productos de ellas, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, ya puedo tener tangente, ¿verdad? Bien, entonces resolvemos la ecuación homogénea, que es y' más y igual a 0. Aquí ya, esto es sencillo, ¿verdad? Simplemente la ecuación auxiliar, que es m cuadrado más 1. Y las soluciones son m igual a más y menos u, y más menos i. Entonces la solución complementaria sería c sub 1 por seno de x más c sub 2 por coseno de x. ¿Sí? Porque alfa en este caso sería 0, ¿verdad? Entonces tendría e a la 0. El exponencial sería 1. O el valor del exponencial sería 1. Bien, y ahora que ya tenemos la solución complementaria, usamos variación de parámetros. Y sub 1, ¿quién sería? Y sub 1 es seno de x y y sub 2 es coseno de x. Entonces, lo voy a escribir aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, la constante la obviamos, ¿verdad? No hay problema. Entonces, y sub 1 sería seno de x y y sub 2 es coseno de x. Noten, necesitamos conocer la solución de la ecuación homogénea asociada para poder usar variación de parámetros. Si no tenemos las soluciones de esa ecuación homogénea,
no podemos usarlo, ¿verdad? Porque esas son las que usamos acá en W, W sub 1 y W sub 2. Bien, entonces W sería el determinante de las funciones, ¿sí? Seno de x, coseno de x, y acá las derivadas, ¿verdad? Coseno de x y menos seno de x. ¿De acuerdo? El determinante, este determinante, que, bueno, este es el Wronskiano, ¿no? Entonces, sería el determinante de esta matriz, que es menos, aquí me queda menos seno cuadrado de x, menos, aquí es coseno cuadrado de x. ¿Sí? Menos coseno cuadrado de x, ya sabemos que sacamos factor común menos 1, y esto sería seno más coseno, es seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, entonces me queda menos 1, ¿verdad? Luego, en el siguiente, recuerdan la fórmula, ¿verdad? Aquí tengo, simplemente tengo que sustituir esta columna por 0 y f de x, y la otra queda igual, ¿verdad? Entonces, sustituyo por 0 y f de x, que es tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y esta columna queda igual, ¿verdad? Coseno y menos seno. Y bueno, el determinante sería 0 menos tangente por coseno. Tangente por coseno, bueno, menos tangente por coseno sería, se cancela ahí el coseno, ¿verdad? Y me queda solo seno. Entonces me queda menos seno de x. Y acá, ahora sustituyo la segunda columna por 0 y f de x. Y la primera columna queda igual. ¿Sí? Entonces aquí queda 0 y tangente de x, y aquí queda igual. Pues. ¿Sí? Porque acá. Determinante es seno por coseno, que es, eso me quedaría seno cuadrado sobre coseno, ¿verdad? Menos 0, ¿sí? Y seno cuadrado sobre coseno lo escribí como 1 menos coseno cuadrado, y lo puedo separar en 1 sobre coseno menos 1 sobre coseno menos coseno cuadrado sobre coseno, ¿verdad? Coseno cuadrado sobre coseno es coseno, y 1 sobre coseno es secante. Entonces por eso escribí esto como secante de x menos coseno de x. Eso es todo, ¿verdad? Bien. Entonces ahora encontramos quién es u sub 1' y quién es u sub 2'. U sub 1' sería w sub 1 sobre w, ¿verdad? ¿Quién es w sub 1? Menos seno de x. ¿Quién es w? Menos 1. Entonces, menos seno de x sobre menos 1, eso me queda seno de x. Y por otro lado, w sub 2 sobre w, eso sería u sub 2'. Eso sería secante de x menos coseno de x entre menos 1, que es coseno de x menos secante de x. Luego, ¿qué voy a hacer? Integrar, ¿verdad? Para encontrar u sub 1, tengo que integrar esta función. Tengo que integrar seno de x, y la integral pues es menos coseno de x. Y para encontrar u sub 2, integro esta función, ¿sí? Que sería seno de x menos la integral de secante, que es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Por lo tanto, entonces la solución particular, una solución particular es seno de x por, no, perdón, es esta, ¿verdad? U sub 1 por y sub 1. Y sub 1 es seno de x, ¿verdad? Y u sub 1 es menos coseno de x. Entonces y sub 1 por u sub 1 me quedaría menos seno de x por coseno de x. Y y sub 2 es coseno, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y sub 2 es coseno por u sub 2, que es todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la solución de la ecuación sería, eh, sería esta, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí puedo simplificar, ¿verdad? Seno de x por coseno la puedo cancelar aquí con esto. Entonces me quedaría seno c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x menos
coseno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Eso sería y. O sea, recuerden que y, la solución ya general de la ecuación, sería la ecuación, la solución complementaria, ¿verdad? Que es la solución de la ecuación homogénea asociada, o la solución de la ecuación complementaria también se le llama, más la solución particular, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución de la ecuación diferencial. Bien, preguntas con respecto a esto. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a resolver otra entonces. Vamos a resolver esta ecuación diferencial de acá. Y' más 2y' más y igual a e a la menos x por el logaritmo natural de x. Otra vez esta ecuación es con coeficientes constantes, ¿verdad? Es no homogénea. Nuevamente, la tengo así porque yo necesito resolver la ecuación homogénea asociada o la ecuación complementaria, que es esta, para poder usar variación de parámetros. Bien, entonces resuelvo la ecuación homogénea asociada, ¿sí? O la ecuación complementaria, que es esta. Y para eso, pues la ecuación auxiliar sería m cuadrado más 2m más 1 igual a 0. Esto se puede factorizar fácilmente como m más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces vemos que las dos soluciones son iguales, ¿verdad? Iguales a menos 1. Entonces la solución complementaria sería C1 por e a la menos x más C2 por x e a la menos x, ¿verdad? Esa sería la solución complementaria. Entonces las soluciones son e a la menos x y x e a la menos x. Bien, teniendo ya la solución complementaria, usamos variación de parámetros para encontrar la solución particular. Entonces, y sub 1 sería e a la menos x y y sub 2 x e a la menos x, como ya les dije. Sustituyo aquí y sub 1 y y sub 2. E a la menos x, x por e a la menos x. Y aquí la derivada de y sub 1 y aquí la derivada de y sub 2. La derivada que es menos e a la menos x y la derivada de esta que es menos x a la menos x más e a la menos x, ¿verdad? Usando regla del producto. Calculo aquí el determinante. Aquí está simplificado. Aquí me quedaría e a la menos x por esto. Sería menos x e a la menos 2x más e a la menos 2x. Y aquí me quedaría más x e a la menos 2x. Entonces se me cancelaría x e a la menos 2x por menos x a e a la menos 2x. Se me cancelarían esos dos, ¿verdad? Y solo me queda e a la menos 2x. Y w sub 1 que sustituimos acá por 0 y la función, ¿verdad? Y acá me queda la segunda columna de esta, de w. O de esta matriz, ¿verdad? El determinante, pues, aquí es 0 y aquí me queda x e a la menos 2x por el logaritmo natural de x. Negativo, ¿verdad? Y w sub 2, que sería sustituir acá por 0 y la función, ¿verdad? La función de entrada, que es esta. Y acá esta columna quedaría igual a la de esta matriz. Y aquí me queda e a la menos 2x por el logaritmo natural de x y menos 0, ¿verdad? Ese es el determinante. Bien, teniendo esos tres determinantes, ya puedo calcular u sub 1' y u sub 2'. U sub 1' sería, aquí doble mayúscula, ¿verdad? Bien, u sub 1' entonces sería w sub 1 sobre w. W sub 1 aquí lo tenemos, es todo esto. Y w es esto, ¿verdad? Entonces, al hacer la división, se me cancela aquí a la menos 2x y solo me queda menos x logaritmo natural de x. Y para u sub 2', tengo
W sub 2 sobre W. ¿Sí? Esto sobre esto y se me cancela e a la menos 2x. Y solo me queda entonces logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar u sub 1 prima, ¿sí? E integrar esta función, bueno, para encontrar u sub 1 prima, integro esta función, menos x logaritmo natural de x, y usando ahí integración por partes, me queda 1/2 de x cuadrado logaritmo natural de x menos 1/4 de x cuadrado, ¿sí? Igual acá, ¿verdad? Usando integración por partes, ya sabemos que la integral del logaritmo es x logaritmo natural de x menos x, y eso sería u sub 2. Teniendo u sub 2, entonces, u sub 1 y u sub 2, perdón, entonces ya podemos dar la solución particular, ¿verdad? Que sería y sub 1 por u1 más y sub 2 por u sub 2. Entonces, y sub 1 que es a la menos x por u sub 1 que es todo esto, ¿sí? Aquí está, más y sub 2 por u sub 2 que es todo esto. Y ahí está, ¿verdad? Esa sería la ecuación sería la solución particular. Aquí otra vez no simplifiqué, ¿verdad? Aquí bueno, pero aquí se puede simplificar, por ejemplo, esto con esto, ¿verdad? Sí, este me queda x cuadrado, entonces me quedaría 3 medios aquí. Y bueno, em, solución de la ecuación diferencial, entonces sería la solución complementaria, que es esta, más la solución particular que encontramos, ¿verdad? Que aquí hay que simplificarla, ¿verdad? Sí, hay que simplificarla. Terminen eso ustedes. Bien. ¿Preguntas con este o está claro? Es sencillo, ¿verdad? La variación de parámetros. Solamente que tenemos que tenemos que resolver la ecuación complementaria. Si no, no podemos usarlo. Bien. Bien, vamos a hacer un último ejercicio por hoy. Vamos a hacer una ecuación una ecuación es lineal, es no homogénea, pero los coeficientes no son constantes. ¿De acuerdo? Como ven aquí el coeficiente es x, aquí el coeficiente 2 menos 2x, aquí el coeficiente es x menos 2. Ningún coeficiente ahí es constante. Y no importa que yo divida por x, ¿verdad? O por lo que yo quiera dividir, los coeficientes, quizás alguno me quede constante. Si yo divido por x, este me va a quedar igual a 1. Pero este me va a quedar 2 menos 2x sobre x y este x menos 2 sobre x, ¿verdad? Entonces, la ecuación no tiene coeficientes constantes en este caso. Sin embargo, el problema es, si yo tengo la ecuación, si esto es igual a 0, ¿cómo resolveríamos la ecuación diferencial, aunque esté igualada a 0? ¿Me entienden? Y no tenemos un método todavía eh, para poder resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Entonces, tendría que resolver esa ecuación homogénea y no tendría un método. ¿Cómo? Miren, para poder tener soluciones de ecuaciones con coeficientes variables, lo que vamos a hacer más adelante es usar series infinitas, ¿verdad? Usar series. Y bueno, vamos a usar, yo creo que ya mañana vamos a ver la ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad? Un tipo de ecuación que a pesar de que tiene coeficientes variables, sí lo podemos resolver. Pero, en este caso, por eso aquí lo que voy a hacer es dar las soluciones de la ecuación complementaria, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esto conociendo que e a la x y e a la x sobre x son soluciones de la ecuación complementaria. ¿De acuerdo?
sea, ya conociendo eso, porque recuerden, para usar la variación de parámetros necesitamos saber las soluciones de la ecuación complementaria o de la ecuación homogénea asociada, como le quieran llamar. Entonces, y1 e a la x y y2 igual a x, e a la x sobre x son las soluciones de la ecuación complementaria, o sea, de esta igualada a 0, ¿verdad? Conociendo esas soluciones, pues aplicamos variación de parámetros para encontrar la solución particular, ¿sí? Entonces, escribo acá la función y sub 1 y aquí la función y sub 2, aquí la derivada de la función y sub 1 y la derivada de la función y sub 2. ¿Sí? Aquí no queda otra que sea la regla del cociente, ¿verdad? X cuadrado o el denominador al cuadrado, y aquí sería el numerador o la derivada del numerador por el denominador, que es x, menos el, el numerador, que sea la x, por la derivada del denominador, que es 1. Ahí está. Y bueno, calculo el determinante, e a la x por esto, me quedaría e a la 2x por x menos 1 sobre x cuadrado. No sé qué dice acá. Aquí me faltó restarle. Sí, me faltó restarle aquí e a la 2x sobre x. El resultado está bien, pero aquí me faltó escribir eso. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Y bueno, resolví aquí eh, esta, eh, esta resta de fracciones, ¿verdad? Me queda esto, se me cancela este con este y solo me queda menos e a la 2x sobre x al cuadrado. Eso sería el Wronskiano, eso sería W. Por eso usamos W, ¿verdad? Porque es el Wronskiano este. Bien, ahora el W sub 1, que sería la sustitución de 0 y la función de entrada, ¿verdad? Aquí está la función de entrada, perdón, la función de entrada, que es e a la 2x. Y aquí pues queda igual a la columna de esta matriz. Cálculo determinante, que sería, no sé por qué no cambié eso. Permítame, ahorita lo arreglo. Aquí sería e a la 3x sobre x. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto es 0 menos e a la 3x. Bueno, menos e a la 3x sobre x, perdón. Bien. Entonces, ¿dónde iba? Acá. Bien, W sub 2 sería, bueno, ahora sustituyo la segunda columna por 0 y la función de entrada que es e a la 2x, ¿verdad? Aquí, 0, y aquí e a la 2x, entonces me queda esta matriz, saco el cálculo determinante y sería e a la 3x. Bien, entonces U sub 1 sería menos e a la 3x sobre x sobre menos e a la 2x sobre x al cuadrado. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque no le puse el signo al anterior, entonces aquí uso 1 sería, vamos a ver,
Entonces este queda positivo, ¿verdad? El otro sí queda negativo. Déjenme corregir las integrales porque... Bien, ahí está. Entonces, U sub 1'. Bien, U sub 1' entonces sería menos c a la 3x sobre x y sobre menos c a la 2x sobre x cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Esto sobre esto. Y al simplificar aquí me queda x por e a la x, ¿verdad? Y U sub 2' sería e a la 3x sobre w, que es menos e a la 2x sobre x al cuadrado. Simplificando me queda menos x al cuadrado por e a la x. Calculo la integral de esto, integración por parte, ¿verdad? Me queda x a la x menos e a la x. Y aquí calculo la integral de esto para obtener U sub 2, que también integración por partes, y me queda de esta manera, ¿verdad? Entonces y sub p sería esto, ¿sí? Sería U sub 1, que es esto, por y sub 1, que es e a la x, más y sub 2, que U sub 2, que es esto, todo esto por y sub 2, que es e a la x sobre x. Y la solución de la ecuación entonces sería y sub 1 por e a la x, más y sub 2 por e a la x sobre x, más la solución particular que acabamos de encontrar. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿O está todo claro? Muy bien. Entonces acabamos de resolver una ecuación diferencial o acabamos de encontrar la solución particular de una ecuación diferencial que es lineal, no homogénea y con coeficientes variables. Pero, eso sí, ¿verdad? Ya nos dieron la solución de la ecuación homogénea. ¿Sí? Nos dieron la solución de la ecuación homogénea. Entonces, este, ahí la podemos hacer, ¿verdad? Bien, si está todo claro, entonces nos quedaremos aquí hoy y mañana veremos quizás un ejercicio más de estos y empezaríamos a ver la ecuación de Cauchy-Euler. Y recuerden terminar de armar los grupos y escoger los temas de exposición, ¿verdad? Para que vayan avanzando en eso. Bien, nos vemos mañana entonces, si no hay preguntas.